Reciban todos un afectuoso saludo. En la clase de hoy vamos a conversar acerca de la terminología de los sistemas respiratorio y cardiovascular. Vamos a comenzar con la terminología del sistema respiratorio. La primera palabra que vamos a estudiar es asma. El asma es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación de las vías aéreas, específicamente de los bronquios. Entonces, cuando ocurre un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se van a tensionar y su revestimiento se va a inflamar. Esto va a reducir la cantidad de aire que puede pasar a través de estas estructuras. En las personas que tienen vías respiratorias sensibles o que sufren de asma bronquial, estos ataques se pueden desencadenar por el contacto de diversas sustancias llamadas alergenos. Los alergenos pueden ser insectos, animales, el polen, sustancias irritantes como pueden ser los desinfectantes, ¿sí? También se puede desencadenar por los cambios climáticos, por la presencia de químicos en el ambiente y también por el esfuerzo físico se pueden desencadenar. Atelectasia. La atelectasia se refiere al colapso completo o parcial de un pulmón o de parte de un pulmón. La atelectasia va a estar causada por una obstrucción de las vías aéreas, que pueden ser los bronquios o los bronquiolos, y también puede ser causada por presión en la parte externa del pulmón. Vamos a ver esta radiografía de tórax en la que podemos comparar ambos campos pulmonares. Toda la parte negra, toda la parte oscura de la radiografía, que está cubierta por las costillas, es el campo pulmonar, sería el pulmón izquierdo, y esto de aquí sería la silueta cardíaca, ¿sí? Como vemos, el campo pulmonar derecho solamente está visible el lóbulo inferior, mientras que el lóbulo superior se encuentra de color blanco. Esto quiere decir que en esta área de aquí no existe aire y es porque ha colapsado ese lóbulo pulmonar. Entonces, esto sería una radiografía de un paciente con una atelectasia a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho. Tenemos el término bronquiectasia, que se refiere a una enfermedad con la característica de dilatación bronquial y supuración crónica. Las bronquiectasias están producidas por dilatación y destrucción de grandes bronquios y esto va a causar una inflamación y una infección crónica. Las causas más frecuentes de la bronquiectasia son la fibrosis quística y algunos trastornos inmunitarios. También puede aparecer bronquiectasia en el transcurso de infecciones recidivantes, pero en muchos casos la bronquiectasia puede no tener un origen aparente. Entre los síntomas que va a tener el paciente está una tos crónica y una expectoración de color purulento, puede ser amarillo verdoso. Y en algunos casos también se puede presentar fiebre y dificultad respiratoria. Tenemos el síntoma, la terminología, de bronquitis, que como ustedes pudieron estudiar en los primeros trabajos autónomos, la terminación itis se refiere a inflamación y en el término bronquitis se refiere a inflamación bronquial. La bronquitis puede ser aguda o crónica. Vamos a observar en esta radiografía el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo. Lo normal sería que este moteado difuso que se encuentra a este nivel no fuera visible en la radiografía. En esta radiografía podemos ver que la trama bronquial, que es todo este moteado que vemos aquí que parece como algodoncito dentro del pulmón, esto es reforzamiento de la trama bronquial. Y esto quiere decir que los bronquios están inflamados. Entonces, esta sería la radiografía de una bronquitis. Ahora, ¿cómo saber si la bronquitis es aguda o es una bronquitis crónica? En el caso de la bronquitis crónica, el paciente debe referir los síntomas de bronquitis, que son tos con expectoración la mayor parte del tiempo, no siempre está presente la fiebre ni la dificultad respiratoria. Lo característico de la bronquitis es la tos con expectoración,
que en dependencia del germen que la cause, si es un virus, la expectoración va a ser más clara, y si la bronquitis está producida por una bacteria, la expectoración va a ser amarillo verdosa. Entonces, el paciente con una bronquitis crónica va a referir que tuvo síntomas por lo menos en 3 ocasiones en meses diferentes en los últimos 2 años. Y de esta forma nosotros podemos diagnosticar al paciente con una bronquitis crónica. No así el paciente con una bronquitis aguda, que va a tener menos de 3 episodios en el año en los 2 últimos años. Tenemos el término cianosis, que se refiere a la coloración azulada de la piel y las mucosas. La cianosis se puede evidenciar, en primer lugar, alrededor de la boca, como vemos en esta imagen, y también en los dedos de las manos, en el pulpejo de los dedos de las manos y de los dedos de los pies, que son las áreas más distales, y es donde se va a hacer más evidente, primeramente, la insaturación de oxígeno arterial. Se considera que cuando la saturación de hemoglobina está entre el 75 y el 85%, ya aparece la cianosis. Entonces, si nosotros no tenemos un oxímetro para medir la saturación de oxígeno y vemos signos de cianosis en un paciente, pues ya podemos asumir que el paciente tiene menos de 85% de saturación de oxígeno. El colapso o neumotórax se refiere a una reducción del volumen pulmonar, que puede ser agudo o crónico, y es causado fundamentalmente por enfermedades de los bronquios o del parénquima. Esta enfermedad se produce cuando el aire se filtra en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. El neumotórax puede ser ocasionado por un traumatismo penetrante de pecho, como puede ser una puñalada, o en algún accidente se introduce un cuerpo extraño dentro del pulmón y puede producir un neumotórax. Algunos procedimientos médicos también pueden causar neumotórax y algunas enfermedades pulmonares también. Esto, cuando aparece un colapso pulmonar o un neumotórax, hay que corregir rápidamente este defecto y por lo tanto el paciente debe ser trasladado rápidamente a un centro médico. Tenemos el término compresión, que se refiere a la reducción mecánica de la capacidad que tiene el pulmón de expandirse por la presión que ejerce un objeto sobre el área torácica. Tenemos el término derrame pleural, que se refiere a la presencia de líquido de cualquier tipo dentro de la cavidad pleural. Recuerden que la pleura es la capa que cubre al pulmón. Entonces, cuando hay presencia de líquido dentro de esta cavidad, se conoce como derrame pleural. Dentro de esta cavidad se puede acumular pus, en ese caso sería un empiema, se puede acumular sangre, en ese caso sería un hemotórax o un quilotórax. La identificación de lo que es del tipo de líquido que se encuentra dentro de la cavidad pleural se realiza por toracocentesis, que es un procedimiento médico en el cual se introduce una aguja en la pleura para drenar el líquido que se encuentra en ella. La forma de diagnosticar el derrame pleural es en una radiografía, como habíamos visto en las radiografías anteriores, toda la parte que está negrita es donde está el aire. Y vamos a ver en el campo pulmonar izquierdo de esta radiografía que el aire llega hasta aquí y el resto de la radiografía está blanca y es porque está ocupada por líquido. Y de esta forma se ve un derrame pleural en una radiografía. Existen otros estudios también que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede realizar una radiografía con una vista lateral o una radiografía con el paciente acostado para poder confirmar que evidentemente lo que está en esta cavidad es agua u otro líquido a nivel de la cavidad pleural. Tenemos el término disnea, que se refiere a la sensación de dificultad respiratoria que nos va a referir el paciente. Entonces, disnea sería el sinónimo de falta de aire. Tenemos el término empiema, que ya lo habíamos tratado cuando hablamos del derrame pleural, que es cuando se acumula pus a nivel de la cavidad pleural. También se puede encontrar en algunas literaturas con el término piotórax. Tenemos el término enfisema, que es una de varias enfermedades que se conocen de forma colectiva como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en sus siglas EPOC.
El enfisema pulmonar, cuando se acompaña de bronquitis crónica, son las dos patologías que forman esta enfermedad, que es característica de algunos pacientes fumadores crónicos. El enfisema va a dañar gradualmente los alvéolos en los pulmones y va a hacer que cada vez más sea más difícil para el paciente respirar. El paciente puede tener síntomas como dificultad respiratoria, tos sin expectoración o con muy poca expectoración y sensación de obstrucción a nivel de las vías aéreas. También cuando examinamos, auscultamos al paciente, vamos a escuchar una disminución de sus ruidos respiratorios. Tenemos el enfisema subcutáneo, que es una condición que es ocasionada por penetración de aire en los tejidos subcutáneos. El aire que se acumula en estos tejidos generalmente proviene de la cavidad torácica. Entonces, es bastante común observarlo a nivel del torso, el cuello y la cara. Tenemos el término estertor, que se refiere al ruido que produce el paso de aire por las vías respiratorias que están obstruidas por mucosidades. Los estertores pueden ser secos, en el caso de los roncos y sibilantes, o pueden ser húmedos, como es el caso de los crepitantes. Siempre que aparecen los estertores, estamos en presencia de un signo patológico en el examen físico. Quiere decir que cuando nosotros identifiquemos estertores, sean secos o sean húmedos, estamos en presencia de un hallazgo patológico del examen físico del paciente, que nos traduce que el paciente tiene una condición o una enfermedad. Tenemos el término estridor, que se refiere al sonido que sentimos nosotros con la inhalación de un paciente que está pasando por un proceso de obstrucción bronquial, de dificultad respiratoria, y se va a escuchar en forma de silbido. El estridor es bastante frecuente en los pacientes cuando tienen crisis de asma bronquial. Tenemos el término frémito, que es un sinónimo de vibraciones vocales. Vamos a recordar de semiología 1, cuando hacíamos el examen físico del sistema respiratorio y hacíamos la palpación de los campos pulmonares y explorábamos las vibraciones vocales, colocando la palma de la mano sobre el campo pulmonar del paciente y pidiéndole que dijera 33. Y la vibración que sentimos en nuestra mano es lo que se conoce como frémito. Tenemos el término frote, que es una sensación áspera de roce que vamos a sentir en nuestras manos, pero también puede ser audible y se va a producir cuando las superficies cerosas de la pleura, en el caso del frote pleural, va a ser porque rozan ambas capas de la pleura, la capa visceral y la capa parietal. Y esto es producido en el transcurso de algunas infecciones y también se puede encontrar este signo en algunos pacientes con procesos neoplásicos a nivel de la pleura. Tenemos el término hemoptisis, que se refiere a la expectoración con sangre. Hay que aclarar bien que hemoptisis es expectoración con sangre. Es diferente de la hematemesis, que vamos a ver este término en el sistema digestivo, y que se refiere a los vómitos de sangre. Aunque algunas veces la expectoración con sangre se produce a través de la boca cuando el paciente tose y esgarra y suelta su esputo, no es un vómito de sangre. Hay que identificar bien que el origen de esta sangre es del tracto respiratorio inferior y no es del tracto digestivo. Tenemos el término hipocratismo, que se refiere al agrandamiento con deformidad de las falanges terminales de los dedos y que es característico de algunas enfermedades respiratorias y algunas enfermedades cardíacas crónicas en sus estadios avanzados. También se conoce este signo como dedos en palillos de tambor. Tenemos el término neumoconiosis, que se refiere a una enfermedad que es producida por la infiltración en el aparato respiratorio del polvo de algunas sustancias minerales, como puede ser el carbón o el hierro, o también de algunas sustancias vegetales, como puede ser el polen y el café. Tenemos el término neumonía, que se refiere a una inflamación, una condensación inflamatoria a nivel de un lóbulo del pulmón. La neumonía, vamos a observar en esta radiografía
Habíamos hablado de que el área que está ocupada por aire se va a ver de esta forma, gris oscuro, no negro, negro del todo, sino un color gris bien oscuro. A esta zona de la radiografía le llamamos radiotransparencia, y donde vemos las partes blancas hablamos de radioopacidad. Entonces podemos ver que en el campo pulmonar izquierdo hay una radiotransparencia en todo el campo pulmonar. La radioopacidad que vemos a este nivel es correspondiente a la silueta cardíaca, por lo tanto es normal. Cuando revisamos el campo pulmonar derecho, vamos a observar en el lóbulo medio una radioopacidad que no es moteada difusa como la veíamos en la bronquitis. Vamos a volver a ver la radiografía de la bronquitis. Si ven que aquí está diseminado en los campos pulmonares, no hay un campo delimitado, sino que toda la trama bronquial está reforzada. Aquí vemos una bronquitis, pero en la radiografía de la neumonía vemos una condensación inflamatoria localizada en el lóbulo medio del pulmón. Y este es el signo radiológico de una neumonía. Tenemos el término neumonía obstructiva, que en algunos casos esta condición de neumonía obstructiva puede ser también nombrada como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se refiere a la combinación de dos condiciones patológicas al unísono, que es el enfisema sumado con la bronquitis crónica. Entonces, la neumonía obstructiva o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería la combinación de estas dos afecciones, el enfisema pulmonar unido a la bronquitis crónica. Entonces el paciente va a tener características de ambas patologías que ya tratamos anteriormente. Tenemos el término neumonitis, que se refiere a la inflamación pulmonar, pero esta inflamación va a estar limitada al intersticio, como sucede en el caso de la neumonía viral, que aunque en algunos casos puede ser de etiología desconocida la neumonitis, es bastante frecuente que se vea en la neumonía por causa viral. Tenemos el término pleuresía, que se refiere a la inflamación de la pleura, y esta inflamación puede deberse a causas infecciosas y también se puede deber a causas neoplásicas. Hasta aquí hemos tratado los principales términos que se utilizan para referirnos a las diferentes patologías o condiciones o síntomas de los pacientes con afecciones a nivel del sistema respiratorio. A continuación, vamos a abordar la terminología del sistema cardiovascular. Tenemos el término acrocianosis, que es una cianosis simétrica, va a ser indolora y persistente en las manos, con menos frecuencia se presenta en los pies o en la cara, y está causada por vasoespasmo de los pequeños vasos de la piel en respuesta al frío o a situaciones de estrés. La acrocianosis es más frecuente en las mujeres que en los hombres y no está asociada a una enfermedad arterial oclusiva. En casi ningún caso requiere tratamiento, aunque algunos doctores recomiendan a los pacientes que sufren de acrocianosis que se protejan las manos y los pies del frío. Tenemos el término anasarca, que se refiere a un edema generalizado en todo el cuerpo. Va a estar presente a nivel del rostro, del abdomen, en el peritoneo, en los miembros inferiores, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Entonces, anasarca sería un sinónimo de edema generalizado. En el caso del aneurisma, es una dilatación de los vasos arteriales. Fíjense, el aneurisma no se ve en las venas, se ve solamente en los vasos arteriales. Y puede tener diferentes formas. Puede ser en forma de saco, en este caso se denomina aneurisma sacular, aquí lo tienen escrito. Puede ser un aneurisma fusiforme, que forma un saco pero es completo en toda la arteria, y puede ser también disecar cuando tiene un tabique en su interior. En dependencia del sitio donde se aloje un aneurisma, pues su ruptura puede ser más o menos complicada y puede ser incluso fatal, como es el caso de los aneurismas cerebrales. Estos aneurismas, cuando se rompen, pues causan rápidamente la muerte del paciente. En algunos casos el aneurisma no se rompe del todo, sino que se fisura,
y el sangrado es pequeño, pero enseguida empieza a causar síntomas. Entonces, cuando se rompe un aneurisma, esto constituye una urgencia médica. Continuamos con el término angiografía. La angiografía es un estudio radiográfico que se hace con contraste. Se inyecta un contraste en las arterias del paciente y se puede visualizar todo el recorrido de las arterias. Este estudio tiene como objetivo visualizar algunas malformaciones vasculares y entre ellas, por ejemplo, el aneurisma. En esta angiografía cerebral podemos ver un aneurisma. Miren cómo se visualiza con el contraste. Tenemos el término angioma, que es una lesión superficial de color rojizo, que también se conoce como hemangioma. El angioma va a estar formado por vasos sanguíneos que están agrupados en una forma de placa. La mayor parte de los angiomas pueden desaparecer espontáneamente y es muy raro que se presente en los adultos. Se puede presentar en un 8% de los niños menores de 1 año y en un 1% en los niños de 1 a 2 años. De ahí en adelante es muy raro que aparezcan los angiomas. Cuando aparecen después de los 2 años, pues se estudian por dermatología en busca de algún tipo de lesión maligna. En el caso de el término angioesclerosis es el término que utilizamos para referirnos al endurecimiento de las paredes vasculares en general. Tenemos el término angioespasmo, que se refiere a una contracción vascular súbita e involuntaria que puede deberse a diferentes orígenes. Entre algunas de las causas que podemos mencionar para el angioespasmo, pues algunos de los factores de riesgo que se citan para presentar este tipo de sintomatología es los pacientes con antecedentes de tabaquismo, con antecedentes de diabetes mellitus y con antecedentes de hipertensión arterial, entre otras. Tenemos el término angina de pecho, que se refiere a un dolor localizado alrededor del centro del pecho, que puede lateralizarse hacia el lado izquierdo del paciente y puede ser un dolor más o menos intenso, de pocos minutos de duración. Esto es uno de las diferencias entre el dolor por angina de pecho con el dolor del infarto. En el caso del dolor por la angina de pecho, generalmente va a durar menos de 30 minutos, mientras que el dolor que se produce por un infarto agudo del miocardio puede durar más de 30 minutos, incluso se puede prolongar hasta 3, 4 horas y quizás más. Para diferenciar la angina del infarto, pues la localización del dolor generalmente es la misma, va a ser a nivel precordial y se puede irradiar al epigastrio o al miembro superior izquierdo. En algunos casos el dolor del infarto puede irradiarse hacia la mandíbula y esto es una irradiación del dolor que es bastante característica de infarto agudo del miocardio. El origen de ambas patologías también es diferente, ya que en la angina de pecho hay una supresión de oxígeno hacia el músculo cardíaco, mientras que en el infarto ya se produce necrosis o muerte del tejido cardíaco. Tenemos el término anoxia, el prefijo a se refiere a ausencia o falta de, entonces en el caso de anoxia estamos hablando de falta de oxígeno en un tejido. También se puede igualar al término isquemia. Tenemos el término anticoagulantes, que se refiere a un grupo de sustancias que tienen como objetivo evitar la coagulación de la sangre. Entre estas sustancias tenemos, por ejemplo, la heparina y el dicumarol. Son productos que muchas veces se utilizan en pacientes que tienen riesgos de trombosis. Tenemos el término arritmia, que se refiere a el latido irregular del corazón. Aquí podemos ver un electrocardiograma normal. ¿Sí ven? Si miráramos las ondas R, que son estas larguitas de aquí, vemos que hay una equidistancia entre una R y la otra.
Sin embargo, vamos a ver este electrocardiograma con arritmia, donde la distancia entre una R y la otra va a ser variada. Y de esta forma se identifica una arritmia, en este caso sería una arritmia sinusal, en el electrocardiograma. Ahora, en el examen físico, ¿cómo lo vamos a percibir? Pues bien, cuando nosotros tomamos la frecuencia cardíaca, bien sea con la palpación del pulso o con la auscultación de uno de los focos cardiovasculares, vamos a sentir esta irregularidad del corazón sin necesidad de hacer un electrocardiograma. Una vez que se identifica algún tipo de arritmia en el paciente, pues este paciente debe ser remitido al centro de salud más cercano. Tenemos el término arteriosclerosis, que se parece mucho al término que habíamos visto de angioesclerosis, pero la angioesclerosis es el endurecimiento de cualquier pared vascular, y en el caso de la arteriosclerosis se refiere al endurecimiento específicamente de las paredes de las arterias. Se puede presentar a lo largo de la vida en cualquier edad, pero es más propensa en personas que tienen predisposición genética a este tipo de condición. También es bastante frecuente cuando el paciente sufre de tensión arterial alta o cuando el paciente sufre de diabetes mellitus. Uno de los factores de riesgo también para la arteriosclerosis es el exceso de colesterol en la sangre, donde se van a depositar las placas de ateroma que van a hacer que las paredes de la arteria se endurezcan. Tenemos el término ascitis, que es la acumulación de líquidos en la cavidad abdominal. ¿Recuerdan cuando vimos el término anasarca, que veíamos el niñito de la foto con el abdomen globuloso? Pues bien, así se vería por dentro, todo el abdomen lleno de líquido. Y esto se conoce cuando el edema solamente se produce a nivel del abdomen, se conoce con el término ascitis. Existe una maniobra del examen físico en la que nosotros podemos identificar si lo que el paciente tiene es líquido, porque se puede confundir el exceso de líquido con el exceso de panículo adiposo. Entonces se coloca una mano en un lado del abdomen y la otra mano en el lado contrario. Una mano va a golpear como si fuera un balón. Golpeamos suavemente el abdomen y si esta onda expansiva, si es líquido, vamos a sentir la onda expansiva en la parte más inferior de la mano, y si el aumento de volumen es por panículo adiposo engrosado, pues no vamos a sentir esta onda expansiva en la mano. Tenemos el término bloqueo, que es un problema en las señales eléctricas del corazón. Normalmente el latido cardíaco comienza en el nodo sinoatrial y esto hace que las señales eléctricas van a viajar hacia las cámaras inferiores del corazón, permitiendo que se contraigan y se relajen a un ritmo normal. Cuando ocurre algún tipo de obstrucción en esta conducción eléctrica, pues no se va a dar de forma adecuada la contracción del músculo cardíaco, sobre todo a nivel de los ventrículos. Aunque el bloqueo puede ser también puede afectar la contracción a nivel de las aurículas. Tenemos el término bradicardia, que se refiere a un ritmo más lento del corazón. Si observáramos un electro, vemos la distancia de R a R en un ritmo normal, y de ahí podemos comparar con la distancia de R a R con un paciente con bradicardia, donde vemos que el espacio entre una onda y la otra va a ser bastante largo. Eso quiere decir que el paciente tiene menos de 60 latidos en un minuto. Y cuando el paciente adulto tiene menos de 60 latidos por minuto, es lo que nosotros conocemos como bradicardia. Tenemos el término calcificación, que es cuando ocurre los depósitos de calcio en sitios infrecuentes en el organismo, como puede ser, por ejemplo, en el aparato cardiovascular, como lo vemos en la imagen que estoy señalando con el puntero. Tenemos el término cardiopatía, que es un término que utilizamos de forma general para referirnos a las enfermedades que están relacionadas con el corazón.
el término cianosis, que ya lo habíamos estudiado en la terminología del sistema respiratorio, y que se refiere a la coloración azulada de piel y mucosas, que va a estar provocado por un déficit de oxígeno a nivel de la sangre capilar. Tenemos el término comunicación interventricular, que es una malformación congénita del corazón. Normalmente la anatomía del corazón sería esta. Tenemos el lado izquierdo del corazón que transporta sangre oxigenada, mientras que en el lado derecho del corazón se transporta sangre desoxigenada, por eso está de color azul. Cuando ocurre una comunicación interventricular, pues va a haber comunicación entre la sangre venosa y la sangre arterial. Quiere decir que va a haber una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Este defecto a veces es muy pequeño y tiende a cerrar con el tiempo, pero en algunas ocasiones el defecto es muy grande y debe ser corregido con cirugía. Entre los síntomas que puede producir la comunicación interventricular está precisamente la aparición de la cianosis. Tenemos el término desfibrilación, que es un procedimiento médico que se realiza para conseguir restablecer el ritmo cardíaco normal al cuerpo y se hace mediante un equipo que transmite una descarga eléctrica directamente aplicada en el pecho en puntos específicos para lograr que se restablezca el ritmo cardíaco normal. En muchas series de televisión y en algunas películas donde se trata sobre urgencias, podemos ver este tipo de maniobra. Tenemos el término destrocardia, que se refiere a la situación del corazón del lado derecho. Normalmente la posición anatómica del corazón, la silueta cardíaca está hacia el lado izquierdo, como vimos en las radiografías que estudiamos en el sistema respiratorio, y en el caso de la destrocardia estaríamos hablando de un corazón que se encuentra ubicado hacia el lado derecho. Algunas veces la destrocardia también se acompaña de todos los órganos invertidos. Entonces es muy frecuente que un paciente con destrocardia tenga el hígado hacia el lado izquierdo y el estómago hacia el lado derecho, como es el caso del paciente de la radiografía que estamos observando. Su hígado está hacia el lado izquierdo y su estómago está hacia el lado derecho. Y lo podemos identificar porque el hígado, al ser un órgano macizo, pues va a visualizarse en una radiografía como una radioopacidad homogénea, mientras que el estómago tiene una radioopacidad que también está acompañada de algunos espacios de radiotransparencia por el contenido de oxígeno, de aire que tiene el estómago en su interior. Entonces, en este caso, el paciente tiene una destrocardia también con sus órganos, todos los órganos de su cuerpo también invertidos. Es una patología bastante, no es una patología como tal, es una condición bastante rara, pero que puede aparecer. Entonces, no se asusten si sienten los latidos cardíacos del lado derecho, porque sí existe la posibilidad de que un paciente pueda padecer de destrocardia. No constituye un problema médico como tal, sencillamente el paciente debe tener en consideración que sus órganos se encuentran ubicados a un lado contrario al que normalmente están ubicados en la mayoría de los pacientes. Tenemos el término ecocardiografía, que es un ultrasonido de corazón. Es un estudio que nos permite visualizar la posición del corazón, el movimiento de sus diferentes estructuras mediante ultrasonido. Es exactamente como se visualizaría el ultrasonido, por ejemplo, de una mujer embarazada cuando queremos ver las estructuras del bebé. Entonces, el ecocardiograma es un equipo que está diseñado específicamente para ver los movimientos y las estructuras del corazón. Tenemos el término edema, que se refiere a la acumulación de líquido en los tejidos. En el caso de los pacientes con patologías cardiovasculares, es muy frecuente el edema en los miembros inferiores. El paciente se despierta en la mañana con sus miembros inferiores normales y a medida que pasa el día, pues se va acumulando mayor cantidad de líquido a nivel de ambos miembros. Y esto es característico del edema cardíaco.
Según el tipo de edema, el sitio donde se ubique y la progresión del edema, su coloración, su consistencia, así es el órgano que está afectado y produce esta retención de líquido. Tenemos el término electrocardiograma, que ya hemos visto algunos electrocardiogramas a lo largo de esta clase, que no es más que un registro gráfico de las ondas eléctricas que se producen por el funcionamiento del corazón. Tenemos el término embolia, que no es más que la obstrucción súbita de un vaso, que generalmente es una arteria, y se debe a un fragmento de un coágulo o un trombo que se desprende y va a viajar por la luz de las arterias hasta que encuentra un vaso muy pequeño por el que ya no puede atravesar y termina obstruyéndolo. La sintomatología de la embolia va a ser bastante brusca, de aparición súbita, y puede producir incluso la muerte del paciente según el sitio del organismo donde se produzca la obstrucción. Tenemos el término endocarditis, que se refiere a la inflamación del endocardio. Recordar, la terminación itis significa inflamación. Aquí vemos un ejemplo de un electrocardiograma para que ustedes identifiquen las ondas que se pueden visualizar en un electro. En el caso de la carrera de naturopatía no es un objetivo aprender a leer un electrocardiograma, pero los estudiantes que gusten seguir algún curso o aprender a hacer esta técnica, pues no es una técnica invasiva y resulta un método diagnóstico básico para determinar las diferentes patologías cardiovasculares que puede presentar un paciente. Tenemos también el mal de Chagas, que es una patología que está producida por la picadura del parásito vinchuca, conocido como vinchuca, que su nombre científico es Trypanosoma cruzi. Es endémica de algunos países de América del Sur, América Central y en México también podemos encontrar algunos casos de mal de Chagas. Esta enfermedad generalmente pasa desapercibida porque el paciente, los síntomas que va a sentir son bastante generales, como por ejemplo fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza, malestar general, debilidad, dolor en todo el cuerpo. Y estos síntomas también puede tener vómitos y diarrea. Entonces estos síntomas son bastante generales y es posible que el paciente piense que lo que tiene es una indigestión. Con el paso del tiempo, el paciente puede comenzar a tener algunos síntomas como es estreñimiento porque se produce agrandamiento a nivel del colon. También puede presentar dolor abdominal, dificultad para tragar porque se produce un agrandamiento a nivel del esófago, y la complicación más temida del mal de Chagas es la insuficiencia cardíaca, que es una patología en la cual el corazón es incapaz de bombear toda la sangre que llega hasta él, y el paciente incluso puede llegar a tener paro cardíaco súbito. Entonces, es importante diagnosticar oportunamente el mal de Chagas para prevenir las complicaciones cardiovasculares que se producen en el paciente que sufre de esta enfermedad infecciosa. Tenemos el término de estado de choque o shock, que es un estado de insuficiencia circulatoria aguda progresiva. Existen distintos tipos de estado de shock. Tenemos el shock séptico, que se produce debido a infecciones. Tenemos el shock hipovolémico, que es causado cuando hay muy poco volumen sanguíneo, que se puede producir por hemorragias, pero puede ser producido por causas que no tienen que ver con la hemorragia. Tenemos el shock obstructivo, que puede ser producido por algún embolismo a nivel vascular, sobre todo a nivel pulmonar, y tenemos también el shock obstructivo de origen mecánico, que puede producirse por una pericarditis, por una cardiopatía restrictiva, también puede producirse por un taponamiento cardíaco, y también tenemos el shock cardiogénico. En el caso del shock cardiogénico se debe a problemas cardiovasculares. Y tenemos también el shock distributivo, que puede ser neurogénico cuando está ocasionado por daño al sistema nervioso, anafiláctico cuando se debe
a una reacción alérgica con una respuesta sistémica. Puede ser un shock también tóxico cuando está atribuido a la ingestión de alguna sustancia tóxica, como es el caso de las drogas. Tenemos también el shock distributivo por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con sus siglas en inglés SIRS, y que es una situación de respuesta inflamatoria generalizada que puede deberse a una agresión o a una infección, a un traumatismo. También se puede ver en algunas cirugías, aunque otras situaciones clínicas también son capaces de producirlo. Y por último tenemos el shock distributivo originado por problemas endocrinos. Tenemos el término estenosis, que se refiere a un estrechamiento. La estenosis puede ser producida en un vaso sanguíneo o puede ser también producida en una de las válvulas del corazón. Por ejemplo, tenemos la estenosis mitral, la estenosis aórtica, tricuspidia o pulmonar. Y en cualquiera de los casos constituye un proceso patológico, bien sea la estenosis de una válvula del corazón o bien sea la estenosis de una arteria o de una vena. Tenemos el caso extrasístoles, que es una arritmia que se produce por una contracción prematura de la aurícula o del ventrículo. Y esta contracción va a estar por fuera del ritmo normal del corazón. Entonces sería como un latido extra del corazón. Una de las extrasístoles más frecuentes es la extrasístoles ventricular, que aunque no constituye un problema de salud para la persona, pues sí es un poco molesto para el paciente. Es una de las más frecuentes y produce mucho miedo en el paciente porque describe como si el corazón se parara y arrancara de golpe. Es como una sacudida dentro del pecho del corazón. Entonces, cuando el paciente describe este tipo de arritmia, pues podemos sospechar una extrasístoles ventricular. De todas formas, el diagnóstico se confirma mediante un electrocardiograma, aunque es difícil capturar un extrasístole en un electrocardiograma. Casi siempre se diagnostica por un hallazgo fortuito. En el caso de la extrasístoles ventricular, les decía que es la más frecuente, puede ser originada por sobrecarga de trabajo, por estrés, por hábitos tóxicos. También podemos encontrar extrasístoles ventriculares en las embarazadas y sencillamente no lleva ningún tipo de tratamiento médico. En caso de que sea muy molesto para el paciente, se le indica algún tipo de terapia de relajación y en la medida que el paciente se sienta más relajado, pues las extrasístoles van a ir desapareciendo hasta que llegue el punto en el que el paciente percibe que ya tiene días que ya no le ha dado y no le vuelve a dar. Tenemos el término de fiebre reumática, que es una enfermedad que se caracteriza por periodos de inflamación a nivel de las articulaciones, y una de las complicaciones de la fiebre reumática es que esta inflamación también puede afectar al corazón. Va a estar caracterizada por brotes de crisis de reumatismo a nivel de diferentes articulaciones, y la fiebre reumática está producida fundamentalmente por la invasión del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este estreptococo es uno de los causantes más frecuentes de las amigdalitis en los niños y en los adultos jóvenes. Por eso es importante que cuando un paciente es diagnosticado con amigdalitis, lleve un tratamiento adecuado, porque si el estreptococo no es eliminado de sus amígdalas, este puede pasar a producir fiebre reumática. Tenemos el término flebitis, que se refiere a la inflamación de una vena y puede ser rápidamente visible porque va a tener todos los signos de inflamación. Los signos de inflamación son aumento de volumen, enrojecimiento, aumento de la temperatura, dolor en el sitio y pérdida de las funciones en dependencia del sitio donde se establezca la inflamación. Tenemos el término frémito, que ya habíamos explicado en el sistema respiratorio, que es una sensación táctil que está determinada por finas vibraciones. En el caso del corazón, vamos a encontrar frémito
cuando hay soplos que son de gran intensidad. Entonces, en el caso del frémito o vibraciones vocales, en el examen físico del sistema respiratorio es totalmente normal porque le pedimos a un paciente que diga un número para sentir esta vibración. Pero cuando sentimos el frémito en la palpación del área cardíaca, hay que sospechar la presencia de un soplo. Tenemos el término frote, que también habíamos tratado en el sistema respiratorio, y que este va a ser un ruido que vamos a percibir tanto por la auscultación como por la palpación cuando rozan las dos capas del pericardio, tanto la capa visceral como la capa parietal. Tenemos el término gangrena, que es una necrosis que va a afectar una parte del cuerpo. Puede ser en las extremidades, que con frecuencia se ve la gangrena en el paciente con diabetes mellitus, pero también se puede ver la gangrena por insuficiencia circulatoria. Cuando hay un déficit de oxígeno en los tejidos y se prolonga, pues va a producir la muerte de este tejido. La gangrena puede ser seca, como en el caso de la imagen, o también puede ser húmeda. Tenemos el término gasto cardíaco, en el que se calcula el volumen sanguíneo que los ventrículos van a expulsar en un minuto. Y se establece una fórmula para poder calcular el gasto cardíaco de un paciente, que sería la frecuencia cardíaca, que está determinada por la cantidad de latidos que tiene un paciente en un minuto, multiplicado por el volumen de los latidos, que serían los litros por latidos, y esto nos va a dar el gasto cardíaco. Tenemos el término hipercolesterolemia, el prefijo hiper significa aumento y el término se refiere a el aumento de colesterol en la sangre. Tenemos el término hiperglobulia, al igual que el prefijo hiper significa aumento, que sería un aumento de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Tenemos el término hipertensión arterial, que se refiere al aumento de la tensión arterial, y se mide con el equipo, el esfigmomanómetro, para determinar las cifras de tensión arterial. Y se considera que las cifras de tensión arterial por encima de 140,90 predisponen al paciente a desarrollar hipertensión arterial. Tenemos el término hipotensión, el prefijo hipo significa por debajo, donde nos vamos a referir a la disminución de la tensión arterial. En el caso de la hipotensión, está definida por valores de tensión arterial por debajo de 90,60, evaluando los síntomas del paciente. En el caso de la hipertensión arterial, no evaluamos los síntomas porque en muchas ocasiones el paciente puede tener su tensión arterial elevada y no tener ningún síntoma. Pero cuando vamos a diagnosticar hipotensión, entonces vamos a fijarnos en las cifras tensionales que deben estar de 90,60 o menos, pero vamos a evaluar los síntomas que puede aparecer en el paciente con hipotensión, como es decaimiento, sudoración fría, zumbido en los oídos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, entre otros. Tenemos el término infarto, que se produce cuando una porción del músculo cardíaco va a necrosarse, las células del tejido cardíaco se necrosan por obstrucción total de una arteria coronaria. Es una patología muy temida del corazón que puede causar la muerte en muchos casos. Tenemos el término insuficiencia cardíaca, que ya habíamos dicho que es la incapacidad del corazón para bombear, para expulsar toda la sangre que le llega. Y entonces, con el paso del tiempo, pues las cámaras del corazón se van rebalsando de sangre y van a recibir mayor cantidad de sangre de la que el corazón puede manejar. Y esto va a hacer que sus paredes se vayan dilatando y se vayan afinando. Entre los síntomas primeros que aparecen en insuficiencia cardíaca está la dificultad respiratoria ante esfuerzos físicos ligeros. Tenemos el término isquemia, que también lo habíamos tratado anteriormente, que se refiere a la disminución de oxigenación en los tejidos por un compromiso en la circulación de la sangre. Y la isquemia la podemos ver muy frecuentemente a nivel del cerebro, del corazón, del riñón, de los miembros, pero puede aparecer a cualquier nivel.
tenemos el término marcapaso, que es un sistema que va a asumir la función del nodo sinoatrial y él es el que va a estimular el impulso eléctrico que va a garantizar las contracciones rítmicas del corazón. Tenemos el término miocarditis, terminación itis significa inflamación y se refiere a la inflamación del miocardio o músculo cardíaco. Tenemos el término palpitación, que es una sensación es cuando sentimos nuestros latidos cardíacos. Generalmente no sentimos los latidos del corazón, pero en algunas situaciones en las que, por ejemplo, estamos haciendo algo que sabemos que está mal o estamos esperando una noticia y llega de repente, ¿sí? Entonces nuestro corazón se acelera. Entonces, no siempre que hay palpitaciones hay taquicardia. Puede haber palpitaciones sin que se altere la frecuencia cardíaca del corazón, pero puede haber taquicardia con palpitación, como por ejemplo cuando realizamos ejercicio físico y comenzamos a sentir que el corazón se nos quiere salir del pecho. ¿Sí? Entonces, palpitación sería solamente, como término, sería la sensación de los latidos cardíacos y puede estar acompañada o no de taquicardia. Tenemos el término paro cardíaco, que es cuando se detiene la actividad del corazón y puede causar la muerte si no es revertido oportunamente. Hay una diferencia entre paro cardíaco y ataque al corazón. En el caso del paro cardíaco se debe a un problema eléctrico y se va a detener de forma súbita. Y en el caso del ataque al corazón es por un problema circulatorio y puede ocurrir de forma brusca, pero lo más frecuente es que vaya agravándose de forma paulatina. Tenemos el término paro circulatorio o ataque al corazón que acabamos de explicar y tenemos el término paroxístico que se refiere a cuando un evento ocurre de forma brusca pero breve. Tenemos el término policitemia, que es un grupo de enfermedades que van a estar caracterizadas en común por tener un aumento de los glóbulos rojos a nivel de la sangre. Tenemos el término reanimación, que se refiere a una serie de maniobras que nosotros vamos a realizar para restablecer la oxigenación de los tejidos y los latidos cardíacos, que pueden verse comprometidos como resultado de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la reanimación también se conoce como reanimación cardiopulmonar o RCP. Tenemos el término respiración de Chaynes-Stock, que es una respiración en la que el paciente va a tener respiraciones amplias y ruidosas, después va a estar seguido de una respiración bastante superficial. Hay un periodo de apnea en el que el paciente no respira y para volver otra vez a respirar con una respiración superficial y luego respiraciones amplias y ruidosas y vuelve otra vez a este ciclo. Es una patología que está presente en pacientes con insuficiencia cardíaca y también en pacientes con algún tipo de patologías cerebrovasculares. Tenemos el término ruidos de Korokov, que son los ruidos que nosotros auscultamos cuando hacemos la medición de la tensión arterial en el paciente. Estos son los ruidos que nosotros escuchamos para poder determinar cuál es la tensión arterial sistólica y cuál es la tensión arterial diastólica. El término sarcoma cardíaco, que es un tumor que es muy raro y va a ser un tumor maligno primario que va a estar dentro de una de las cámaras del corazón. Es un tumor muy raro, pero se puede ver. Tenemos el término de saturación de oxígeno que habíamos mencionado cuando hablábamos de cianosis y en este caso tenemos el oxímetro, que es el equipo que se utiliza uno de los equipos que se utiliza para medir la saturación de oxígeno. Y según el porciento de saturación de oxígeno, pues así va a ser el tipo de hipoxia que va a presentar el paciente. Recuerden que cuando los niveles de saturación de oxígeno se encuentran por debajo de 85%, hablamos de hipoxia severa y va a aparecer la cianosis. Tenemos el término sedimentación globular, que es un estudio de laboratorio que se realiza para medir la velocidad del depósito de los glóbulos rojos en una columna de sangre. Y esto nos ayuda para nosotros poder diagnosticar algunos tipos de enfermedades.
tenemos el término soplo cardíaco, que es un fenómeno auditivo que vamos a poder auscultar a través del fonendoscopio cuando auscultamos los focos cardiovasculares. Y el ruido que vamos a escuchar es como de un soplido dentro del corazón. Entonces podemos escuchar el tum tum del corazón y en el intermedio un soplido, ¿sí? Entonces más o menos podemos escuchar esto, tum, tum, y así podemos identificar que el paciente tiene un soplo cardíaco. Tenemos el término taquicardia, que se refiere a la aceleración de los latidos del corazón y que en el taller de signos vitales estudiamos que se conoce como taquicardia cuando los latidos del corazón son más de 100 en un minuto. El término telangiectasia, que se refiere a las llamadas arañas vasculares. Son dilataciones de los vasos capilares que son de pequeño calibre. Generalmente pueden ser generalizadas o localizadas. Y tenemos el término trombosis, que es la obstrucción de un vaso sanguíneo producido por un coágulo. Entonces, habíamos hablado del término embolia y ahorita estamos hablando del término trombosis. La diferencia entre la trombosis y la embolia, porque se parecen mucho, la diferencia está en que en la trombosis la obstrucción del vaso se va a producir en el mismo sitio en el que se formó el coágulo, mientras que, en la trombosis el coágulo se va formando, va aumentando hasta que obstruye por completo el flujo sanguíneo. Mientras que en la embolia la obstrucción se va a producir en un sitio alejado al sitio donde se formó el coágulo. En el caso de la trombosis, los síntomas van a aparecer de forma progresiva, mientras que en la embolia los síntomas aparecen de forma brusca. Tenemos el término úlcera varicosa, que se refiere a una úlcera que se va a producir por insuficiencia venosa que produce la pérdida de varias capas de la piel. Habitualmente se puede encontrar a nivel de la cara interna de los tobillos. Y tenemos el término varices, que se refiere a una dilatación permanente de una vena que puede ser superficial o profunda. El día de hoy hemos estudiado la terminología correspondiente al sistema respiratorio y al sistema cardiovascular. Yo les agradezco por acompañarme en esta ocasión y espero que los contenidos que han sido expuestos en esta clase hayan sido de su interés. Muchas gracias.